Hey, muy buenas gente, un día más, una oportunidad más para seguir compartiendo toda esta información que vamos adquiriendo, estudiando y aplicando para ser mejores día con día. No solamente en cuestión física, que es el entrenamiento, sino a nivel social también, que me gusta compartir todo esto, aplicarlo con mis entrenados, identificar cómo van avanzando, cómo van progresando en eso de sus creencias limitantes, en sus bloqueos, en sus estados de estancamiento, en sus mejores de cambio físico, en sus mejores de cambios mentales. Todo esto encaminado en hacerlo una disciplina, un estilo de vida y asimismo su vida mejor en todos los sentidos. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Rodrigo Juárez, yo soy licenciado en Ciencias del Deporte, soy deportista de alto rendimiento. Hace 2 días competimos aquí en una competencia estatal de calistenia en repeticiones. La verdad es que estuvo muy pasado de lanza. He competido también en la categoría de freestyle, he salido a Ciudad de México, he ido a nacionales. Fui a dos nacionales, no me acuerdo muy bien sus nombres, pero el más importante fue el de las Majin Bars, donde una vez competías y pasaban, ya se iban a una categoría mucho más avanzada, donde más personas de aquí de país se daban con todo. Actualmente estoy entrenador personalizado en el gimnasio Zona Fit, de manera presencial o de manera en línea, también ya es que llego a manejar los planes. Mi objetivo de vida es impulsar el deporte. Mi objetivo es que las personas salgan de un estado de mentalidad que piensan que no pueden llegar a hacer algo y sin embargo cuando lo intentan se dan cuenta que son capaces de esto y de mucho más. Voy exponiéndome más, voy impactando a más personas, voy llegando a comunidad que a lo mejor y nunca me hubiese imaginado llegar a tocar, pero eso es mi objetivo. La verdad es que esto del ejercicio físico, el tema mental, el tema de tu salud, me encanta demasiado. Sé que si se llega a tocar de manera correcta, se llega a potencializar demasiado y qué mejor que lo vean de manera muy inspiración de mi parte, de mi experiencia, de mi conocimiento y asimismo compartir todo esto para que si a mí me ha servido, a ustedes también les sirve y no haya como que esa creencia de que nada más porque él lo dice o él ya la tiene bien fácil o situaciones que uno mismo empieza a crearse en su cabeza que en vez de que lo impulsen, lo llevan más hacia abajo. Yo crecí en una comunidad de muy bajos recursos. Inculcaron desde pequeño que si realmente quiero cumplir algo, tengo que ganármelo, tengo que esforzarme para ello. Encarnar mejor la enseñanza y exponerme al mundo y comunicarles eso y que ustedes también lleguen a aprender a que cuando algo se quiere, se tiene que esforzar desde lo más abajo y soportar críticas, las dificultades de dinero, dificultades de miedos, inseguridades, fracasos temporales y todo eso, da igual, da igual. Entre más aprendizajes de esta manera llegue yo a tener, lo agradezco con total alegría y sé que toda adversidad acorde a ese éxito es temporal. El día de hoy quiero tocar el tema de cómo mejorar tu comunicación. Les digo, yo cuando inicié con esto, yo cuando me exponía justamente al hablar ante una cámara, con trabajos hacía, no sé, un minuto, brother, y me equivocaba demasiado y tartamudeaba demasiado y de repente mis ideas no se aclaraban o quería decir algo y decía otra cosa o de repente de un tema ya me saltaba hacia el otro y situaciones en las cuales llegan a pasar en un momento, en un principio, sin embargo son necesarias para que mejoremos. Recuerden que no vamos a nacer sabiendo, tenemos que experimentar y yo sé que a muchas personas, no sé, en escuelas, en exposiciones, en su trabajo o momentos que ahorita se sienten así, es temporal. Esta es una oportunidad de poder cambiar eso que tanto te está generando esa resistencia para que tú te conozcas, tú conozcas esa mejor versión de cómo comunica, de cómo se expresa, de cómo piensa, de cómo transmite, de cómo impacta a la sociedad con el tema cual sea que quiera llegar a decir. Entonces voy a explicar a través de mi experiencia
qué fue lo que hice, qué me llevó a tener esta mejor comunicación. Identifiqué quién soy y por qué lo hago. Soy una persona que tiene la responsabilidad de poder ayudar a las personas con el entrenamiento, con sus hábitos de alimentación, con sus hábitos de cómo piensa y llega a actuar. Eso es lo que soy. Una vez tú decidas lo que eres, vas a tener mejor claridad y vas a tener mejor accionar ante lo que dices llegar a ser. Porque no puedo llegar a decir yo, soy un excelente hombre porque trabaja para sus metas, porque día con día se esfuerza y de repente mi acción no es similar, no es congruente a lo que estoy diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué hago esto? Ok, como les vengo mencionando, todo eso lo hago con la intención de inspirar a gente, de apoyar a las personas en cómo llegar a entrenar, en cómo podemos llegar a comer mejor, en cómo tener una mejor salud mental, cómo saber comunicar, cómo poder llegar a aplicar algunos temas que poco a poco voy a ir desarrollando aquí en el canal, como las leyes universales, cómo ha apoyado también la Biblia, cómo han apoyado también los libros, cómo han apoyado todo aquello que me está sumando. Es importante llegar a mencionar. Otra cosa que me ayudó a mejorar mucho en la comunicación es que al momento de llegar a pensar algo que me va a beneficiar tanto en lo que sea, les digo, en su trabajo, en su escuela, en su persona, en un cuaderno de notas, escribir lo mejor que tú llegues a sentir. Yo leo un libro, leo una hoja, leo 2 hojas al día, ok, la reflexiono y ahora escribo lo que he entendido, escribo lo que me hace sentir eso que acabo de llegar a aprender, eso que acabo de llegar a leer. Escribir hace que tu cerebro empiece a crear una serie de operaciones, hay una serie de sinapsis que hace que una puentes neurológicos que te va a ayudar a tener mejor claridad, tener un estado de hipnosis que poco a poco estarán creando tu realidad. Cuando tú pones un enfoque a esa comunicación que puede llegar a ser mala, lo más seguro es que le des más energía a eso, le des más atención a eso y tu manera de comunicación va a ser nula, va a ser del 0%. Cuando tú le prestas atención a personas, escuchas de mentores, escuchas de gente que realmente está teniendo un resultado o que es congruente con lo que habla y con lo que dice y con lo que tiene, se empieza a volver algo mejor. Eso deberíamos de estar investigando, eso deberíamos de estar aplicando, escuchar a gente que tenga una comunicación adecuada, que sepa lo que está mencionando y que actúe como llega a transmitir este conocimiento, que predique con ese ejemplo. Una de las cosas que también me ayudó demasiado es poder llegar a comunicar a una persona. Si tú no tienes a una persona a la cual le platiques tus situaciones que vas aprendiendo o tus cosas, habla contigo enfrente de un espejo, empieza a hablarte, empieza a darte afirmaciones las cuales a ti te hagan sentir bien. Platica, aunque para muchos pueda decir, es que es algo ridículo o me van a ver mal, te tiene que dar igual eso, porque al final el que va a mejorar eres tú. Ya hablando del otro lado, de lo negativo, de lo del miedo, acerca de cómo comunicarte, cómo exponerte ante una cámara, la gran mayoría de las personas que tienen miedo al comunicarse o hablar ante una cámara y dar su punto de vista, dar sus opiniones, sus pensamientos, es el miedo a la crítica. ¿Por qué te digo que el miedo a la crítica es bien importante y es uno de los principales? Una, porque tú no te ves, tú nunca te ves más que para tomarte una foto más, no para estar hablando a un teléfono, ¿no? Cuando tú te pones ahí y te expones, en un principio es difícil, porque te digo, a veces no vas a saber qué andar diciendo o quizá ahí tienes que leer mucho para después explicarlo y es parte de, recuerden que no va a haber un resultado de primera si tú no llegas a practicar. Es como el ejercicio físico. Yo no me voy a poner mamado al primer día, al segundo día, a la primera semana. ¿Por qué? Porque es algo que se tiene que seguir aprendiendo, se tiene que seguir aplicando y tarde o temprano
inconscientemente a tanta práctica que tú le das, te vuelves maestro en controlar ya cómo hablas, al controlar cómo ya te expresas, al controlar ya mejor esos puntos de vista que son más concretos al momento de tocar ese tema que tanto queremos. No debe de darte miedo aquello de lo cual a ti muy internamente sabes que te va a hacer bien. Yo, por ejemplo, ya no me tiene que dar miedo llegar a dar mi punto de vista porque recuerden que todo lo que comparto es una a base de mi experiencia, otra a base de la experiencia de personas que han tenido un resultado, otra a base de nivel científico, otra no solamente de lo mío les digo, sino he aprendido de libros y son cosas que todos sabemos, pero no tenemos el valor de llegar a expresarlo por el temor a equivocarnos. Equivocarnos es algo natural. Equivocarse es ese, ese pequeño obstáculo que nos identifica que hay una mejora que tenemos que hacer en ese momento. Y si no llegamos a mejorar, difícilmente vamos a crecer. Nuevamente voy a compartirles los 4 pasos básicos para poder aprender algo, sea lo que sea. Voy a poner de ejemplo con mi experiencia del entrenamiento en calistenia y mis momentos de competencia. Ok, yo a ese nivel que ya estoy, posiblemente puedo seguir compitiendo con personas de mi categoría. Cuando yo inicié en un principio, no sabía lo que no sabía. Ese es el primero. No sabes lo que no sabes y por lo tanto tienes que aprender de una persona que ya lo tiene o de manera observarlo, o de manera que tú comiences a practicar por tu propia cuenta y poco a poco vayas descubriendo. La segunda, sabes lo que no sabes. Yo ya sabía que era la calistenia, mas no sabía todos los elementos que conlleva hacer los ejercicios de calistenia. Eso sería el segundo. El tercero, sabes lo que sabes. Yo en este periodo yo ya sabía que era la calistenia y por lo tanto practicaba los ejercicios que conllevaban hacer ejercicios con tu propio peso corporal. Y el último paso es de manera inconsciente ya, o sea, algún movimiento que yo quería hacer en un principio que era el muscle up. Al principio no sabía ni qué era un muscle up, no sabía lo que no sé. El segundo, sé que es un muscle up, pero no sé hacerlo. Sé qué es un muscle up, sé su teoría, sé y eso, pero ante la práctica no me salía nada. Entonces sé lo que no sé porque todavía no me sale. El tercero, sé lo que sé y por lo tanto lo practico. Ok, ya sé lo que es un muscle up, sé lo que conlleva llegar a ser un muscle up, voy a practicarlo. Así me salga a un brazo primero, después el otro brazo, da igual. Así lo hago con 2, 3 ligas verdes, ya sé que es un muscle up, pero ya lo estoy entrenando para que una vez tú domines ese proceso de aprendizaje del número 3 que es saber lo que sabes, llegues al último punto, que es de manera inconsciente, ya es en automático. Ahorita a mí, por ejemplo, hacer un muscle up ya no me cuesta trabajo. El comunicarme ya no me cuesta trabajo. El entrenar a 5 personas en una hora ya no me cuesta trabajo. No sé, pónganse ejemplo de ustedes, no sé, en manejar una moto. Anteriormente te costaba, ahorita ya no te cuesta trabajo. Ya mete los cambios de velocidad, ya no te cuesta trabajo. Una persona que es corredora de maratón. Al principio, el momento de subir esa montaña te causaba trabajo, porque ahora ya no te cuesta trabajo, porque ya has puesto demasiado entrenamiento en ese tercer paso de saber lo que sabes y ponerlo en práctica. Eso es lo que condiciona al último resultado. Y así es como son los 4 pasos de este aprendizaje. Y así en todo. Cuando quieres llegar a mejorar, en este caso del tema de la comunicación, primero tienes que saber para qué. ¿Para qué? Y conocer el quién eres. Primero tienes que conocer quién eres, aceptar y identificar tu potencial en caso de lo quieras, en caso de que lo quieras utilizar para algo que te vaya a beneficiar, ¿para qué lo quieres? Si yo lo quiero para simplemente exponerme aquí, abrir un canal en YouTube, compartir en TikTok, en alguna red social, o grabarme para poder hacer contenido para mi negocio, o o grabarme porque tengo una tarea que entregar allí en la escuela,
en la secundaria me están pidiendo que me grabe y cosas así. Tienes que aprender a identificar el para qué lo quieres y ese para qué tiene que ser más grande. Tienes que tener un propósito de para qué lo voy a hacer, que te vaya a dar esa gratificación una vez hagas eso incómodo. Porque mientras tú más le das a eso incómodo, llegas a un punto de que esa incomodidad se vuelve comodidad y inconscientemente ya vas aplicando algo que ya no te cuesta trabajo. Bien, espero que este video les haya gustado. Recuerden que si ese tipo de videos les gusta, regálenme un like, denle un comentario, denle un seguir, compártanlo con aquella persona que consideren que puede llegar a beneficiarse de esta información. Andamos muy activos en las redes sociales. Para quienes gusten seguirme, también aquí voy a dejar mis redes sociales. Estoy como Roy-JM9 en el Instagram y como Roy Juárez en Facebook. La verdad es que subo mi día a día, subo motivación, subo entrenamiento, subo tips. Tengo un canal justamente ahí en el Instagram que es acerca de desarrollar una mentalidad fuerte, desarrollar unos hábitos sólidos, pero que de verdad tengas ese compromiso, porque si nada más te comparto esta información, te motiva a ver la información, te motiva instantáneamente, pero no aplicas nada, vas a seguir atrapado en eso y se te va a pasar el tiempo. Bien, sin más, nos vemos en el siguiente video y pásenla bien.